Vamos a platicar del tema con nuestro primer invitado de esta tarde. Se trata de Rodolfo Navarrete, economista en jefe de Vector Empresas. ¿Cómo estás, Rodolfo? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, gracias. También te saluda Rogelio Varela. Saludos, Rodolfo. ¿Qué tal, Rogelio y Darío? Un gusto de saludarlos. Igualmente, Rodolfo, ¿cómo estás viendo tú esta discusión? No debemos preocuparnos, siempre se dan estas diferencias y se llega a un arreglo en el último momento. ¿Crees que esto se va a repetir como siempre o existen pues elementos para realmente dar paso a la incertidumbre que cada día se generaliza más? Sí, yo en realidad creo que en el último minuto pues se va a arreglar, no vamos a entrar a mayores. La diferencia con los anteriores eventos, desde 1960 hasta el día de hoy han habido más o menos 70 eventos muy parecidos sobre el mismo tema, sobre el techo de la deuda, y todos se han resuelto felizmente y generalmente en el último minuto, ¿no? Entonces, no creo que este pase a mayores. La diferencia con los anteriores eventos es básicamente el hecho de que ahora en esta ocasión pues hay una discrepancia al interior del Partido Republicano. Entonces eso es lo que está llevando a esta tensión tan fuerte, ¿no? Y el otro punto de diferencia con los 69 anteriores eventos es básicamente el hecho de que el credit default swap, el, la medida de riesgo soberano americano, ha aumentado de manera significativa, ¿no? En todos los eventos anteriores, el riesgo estadounidense había aumentado, pero muy poco, cuestión de puntos, ¿no? 5 puntos, 10 puntos. Ahora estamos viendo, dependiendo del instrumento, de 1 año, 2 años o 5 años, estamos viendo movimientos de más de 100 puntos, no en el caso de 1 año, por ejemplo. Entonces, esas son las diferencias, ¿no? Hay un impasse dentro del Partido Republicano que ha llevado a la gente a pensar que podrían no llegar a un acuerdo antes de la fecha límite. Y ese impasse se ha reflejado en un deterioro del riesgo país estadounidense, ¿no? Y como ustedes comprenderán, eso a su vez afecta a los mercados financieros, pero fundamentalmente afecta al mercado de bonos y sobre todo a los bonos de muy corto plazo, ¿no? El resto de los mercados como que lo está resintiendo, pero muy levemente todavía. ¿Por qué? Porque este problema es tan grave que la secretaria del Tesoro ha señalado que sería catastrófico, no para Estados Unidos, para todo el mundo, ¿no? Entonces, es tan grave que la probabilidad de ocurrencia es prácticamente cero. Y los mercados lo están entendiendo así, salvo los bonos de muy corto plazo en Estados Unidos. Por supuesto, Rodolfo. Como tú lo mencionas, hay mucha incertidumbre, esto se ve en los indicadores, en los bonos. ¿En qué medida también esto pues es más un ruido político? Recuerdo también que un episodio similar lo vivió el presidente Obama. Así es, en el 2011 hubo un evento muy parecido, los demócratas cedieron, los republicanos ganaron, y eso también dificulta los arreglos en esta ocasión porque los demócratas no quieren repetir lo que pasó en el 2011. Entonces no lo quieren hacer y por el otro lado los republicanos con esta fracción que es mucho más conservadora que el resto de los republicanos no quieren dar su brazo a torcer hasta que el gobierno no baje el gasto público, sobre todo el gasto social, ¿no? Eh, eh, pues sí, se están enfrentando, van a llegar hasta el último momento. El día de hoy han aparecido algunas noticias un poquito alentadoras, vamos a ver qué pasa mañana, pero yo creo que esto todavía va a tener algunos días de inquietud sobre los mercados financieros y poco a poco lo iremos viendo si es que no se arregla mañana, ¿no? El otro elemento que hace tener alguna esperanza positiva es que el presidente Biden va a salir de vacaciones, lo ha dicho. Entonces, como ustedes comprenderán,
un presidente no se va de vacaciones cuando está en vísperas Claro. de un problema tan grave, ¿no? Entonces el mercado está entendiendo endógenamente que probablemente vamos a encontrar una solución relativamente pronto. Rodolfo, ¿qué es lo que le exigen al presidente Biden los republicanos para poder llegar a un acuerdo? Cuando hablan Lo- de ahorros en ciertos programas, ¿de qué programas estaríamos hablando? ¿Qué tanto es el ahorro que le están planteando? sí, como tú decías, efectivamente este es un problema político, es estrictamente político, ¿no? Y acá hay una lucha entre republicanos y demócratas. Lo que quieren es que los demócratas bajen el gasto público. Una vez que bajen el gasto público, entonces los republicanos autorizarán el incremento del techo de la deuda. Pero no quieren cualquier reducción de gasto público. Lo que quieren es fundamentalmente reducir el gasto en los programas sociales de los demócratas, que son su principal bandera de lucha. Básicamente en el Obamacare y en todo lo que es relacionado con la seguridad social. Eso es lo que quieren, ¿no? Los republicanos quieren reducir al máximo ese programa porque es la principal bandera de lucha de los demócratas, ¿no? Y a su vez los demócratas, al ser su principal bandera de lucha, no van a ceder. Entonces están en ese impasse, ¿no? Pero obviamente hay personas cuerdas en ambos partidos y encontrarán alguna salida, algunos gastos que sí se pueden recortar, etcétera, etcétera, sin tocar sustancialmente el programa más importante de los demócratas, que es el Obamacare. Claro. Rodolfo, en estos días también pues se ha visto pues cierta debilidad del dólar a partir pues de esta discusión entre legisladores republicanos y demócratas. Una vez que se arreglen, ¿tú ves algún cambio en el desempeño de la moneda estadounidense? Sí, sí es probable. La debilidad del dólar obedece fundamentalmente a dos factores. Uno es efectivamente el riesgo que existe sobre el posible default americano. Entonces, lo que tiene que estar haciendo la gente es saliendo de los bonos americanos y buscando algún refugio en el oro, en el Bitcoin, en otras monedas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un factor que explica esta debilidad que hemos observado en las últimas semanas, en los últimos días. El otro elemento es la perspectiva que hay sobre las tasas de interés en Estados Unidos, ¿no? Desde las cifras de la semana pasada, incluso antes, se ha venido especulando fuertemente en el sentido de que el Fed ya prácticamente está llegando al límite del incremento de las tasas de interés, ¿no? Entonces, ante una perspectiva de pocos incrementos de la tasa o nulo incremento de la tasa en el futuro, ya los bonos los bonos estadounidenses ya no son atractivos. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Al ya no ser tan atractivos los bonos americanos, comienza a buscar otros bonos en el mundo que estén dando rendimientos mejores, ¿no? En el caso de México, por ejemplo, Sí. el rendimiento es bastante bueno con respecto al americano. Entonces, si no hay una perspectiva de ganar un poco más con bonos americanos, entonces hay que buscar otros bonos que sean relativamente seguros, ¿no? Entonces, esos dos factores han explicado la debilidad de la moneda americana en las últimas semanas, ¿no? Obviamente, si se resuelve el problema del techo de la deuda, se elimina un factor de riesgo muy importante y otra vez los flujos de capital tendrán que regresar a Estados Unidos. Veremos un fortalecimiento del dólar y probablemente veremos también un relativo debilitamiento del resto de monedas del mundo, tal vez el peso, pero digo un relativo, no es una cosa que nos vaya a afectar sustancialmente, ¿no? Bien. Pues Rodolfo Navarrete, economista en jefe de Vector, te apreciamos muchísimo el haber podido platicar contigo. Al contrario, Darío, las gracias a ustedes por la atención. Hasta pronto.